fuerte aplauso al que vive, al que reina, por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Tome su asiento, hermano. Realmente es tan hermoso poder estar en la presencia del Señor, poder alabarle, poder bendecirle, poder darle la gloria y la honra que solo Él merece. Y quiero compartir con ustedes en este día una palabra que estuvo rondando en mi corazón y por varios días en mi mente estaba allí. Recién ayer le pude dar forma de alguna manera. Y si bien es una palabra que conocemos, que realmente entendemos, pero sí quisiera en esta mañana que podamos considerar algunos aspectos realmente importantes acerca de lo que es nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra comunión con Dios y con todo el pueblo, con los santos en el Señor. Y también el aspecto o la forma en que el apóstol habla a la iglesia de los hebreos, instándoles, exhortándoles a que hagan algo que va a ser beneficioso para ellos. Quiero que pueda estar compartiendo conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25. Allí nos habla el apóstol Pablo, o le habla a la iglesia de los judíos, los hebreos, exhortándole acerca de algo que es tan importante y que muchas veces no le damos justamente la importancia que corresponde a ello. Señor, en el nombre de Jesús, toma control y dominio absoluto y total, para que tu palabra pueda fluir con total libertad, Señor, y llegue a lo más profundo de nuestro ser, y que a través de esa profundidad de tu palabra, tú nos instruyas, nos capacites y nos enseñas cuál puede ser o cuál es tu voluntad perfecta y agradable. Que podamos escuchar, Señor, y no solamente escuchar, sino oír, porque oír es prestar atención a lo que estamos oyendo. Oír, Señor, tu voz, como se estuvo diciendo, aquellos que somos tus hijos conocemos tu voz y seguimos tus pasos, Señor, porque tú eres el buen pastor, tú eres el que tiene cuidado de nosotros y nos protege, nos ayudas, nos fortalece, nos guías, nos das, Señor, lo que necesitamos cada día para transitar por esta vida, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice el versículo 23, no sé si está allí escrito ya. Usted vaya guiándome porque yo no quiero darme vuelta porque hay una cámara que me está apuntando y si me doy vuelta me va a disparar. No, porque muchos se ven las grabaciones y por ahí cuando nos damos vuelta queda mal. Y pensé en eso y por eso me traje todo esto, mire. Para ayudarme. Dice el apóstol Pablo y da un consejo, da una exhortación. Y cuando uno dice una palabra o emite la palabra exhortación, lo primero que uno piensa es, el Señor me va a dar con un rebenque. Pues exhortar no es justamente eso, sino es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Animarlo, alentarlo, amonestarlo, pedir por ello. Eso es lo que significa la palabra exhortación. Y el apóstol Pablo aquí está exhortando a la iglesia que se congregaba allí, la iglesia judía. Dice, manténganos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, pidiéndonos, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si uno lo toma literalmente en la palabra, parece que el apóstol le está diciendo no hagan lo que no tienen que hacer. Pero lo hace con palabras disuasivas de exhortación. ¿Y por qué? Porque digo, la palabra siempre está inserta dentro de un contexto y es necesario analizar el contexto para entender lo que Dios quiere decir. Si usted va a su casa luego, no lo vamos a hacer ahora porque no es el tema con el cual yo quiero compartirles y seguramente va a ser muy extensivo, pero en los capítulos anteriores el apóstol Pablo quiere hacer énfasis, porque había algunas corrientes judaicas que cuestionaban el acceso a Dios mediante el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. Decían, pero no es Cristo, es Dios. Entonces el apóstol Pablo, desde el capítulo 6, el 7, el 8, 9 y hasta el 10, donde hace un fin, habla defendiendo justamente ese sacrificio, eso que Dios hizo a través de Cristo para que las personas sean libres. Dentro del marco de este contexto, donde no aceptaban el sacerdocio y el sacrificio de la cruz de Cristo, Pablo dice estas cosas. Dice en el versículo 23, y lo voy a tratar de traducir de alguna manera para que podamos entender y llegar a la conclusión. Dice en el versículo 23, aconseja, manténganse sólidos. Firmeza es solidez. Inamovibles, que nada los mueva. Y después cuando habla la palabra dice, el versículo siguiente, o sigue en el mismo versículo diciendo, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza nos habla sin vacilar, porque las corrientes arcaicas y judaicas que hablaban de Dios del Antiguo Testamento y que aún no aceptaban el señorío de Cristo, tampoco el sacrificio, querían invadir la iglesia. Y muchos se alejaban y dejaban de congregarse. Por eso es la razón que el apóstol exhorta a esos que por alguna razón se dejaron de congregar. En el versículo 24 también podemos analizarlo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué dice? Debemos pensar. Considerar es pensar, reflexionar, enfocarnos, ocupar nuestra mente en lo que corresponde para estimularnos justamente, enfocarnos para poder estimularnos ocupar nuestra mente en los demás para poder justamente estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego viene la exhortación, no dejando de congregarse, porque no es la forma. No es lo que realmente Dios quiere. Y tanto más, dice el apóstol, cuando veis que aquel día se acerca, está próximo. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene. Gloria a Jesús. Y cuando yo pude entender un poco esta cuestión o traté de darle alguna relación con mi vida,
me pregunté, ¿por qué me congrego? ¿Por qué asisto cada domingo al templo? ¿Cuál es la motivación que me mueve a levantarme más temprano? Aquellos que trabajan se levantan muy temprano, yo ahora no estoy trabajando, así que me estoy levantando bastante tarde. A levantarnos temprano, a higienizarnos, a prepararnos y a venir y a entrar por esas puertas. ¿Cuál es la motivación que me lleva a hacer eso? Y quiero trasladarle esta pregunta a los presentes. ¿Qué es lo que a usted le motiva a congregarse? ¿Cuál es la motivación que usted tiene para venir y congregarse cada domingo o los domingos en los cuales tenemos los cultos del Señor? ¿Alguno tiene una respuesta? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué? Porque lo necesito. Una respuesta. ¿Por gratitud. ¿Quién dijo? Hermana, gloria a Dios. Por gratitud. Para devolverle un poquito de lo que todo que Él nos da a diario. ¿Quién más? Claudio, ¿dijiste algo? Ah, no, pensé que había dicho algo, perdón. ¿Alguien más? ¿Amor? ¿Amor? ¿Para con Dios? Ay, qué bueno. Hermana Marisa. Gloria al Señor. Porque Dios lo dice en su palabra. Hay motivaciones correctas porque muchas veces entramos en el costumbrismo, ¿vio? Tengo que ir a la iglesia. Y lógicamente que acarrea bendición, que nos reconforta, nos da alegría, nos da gozo, nos da paz, el hecho de venir y congregarnos. Pero muchas veces no lo hacemos con las motivaciones correctas. Yo he tratado de buscar un orden, que no sé si es el orden correspondiente, porque este orden tiene 3 puntos. No sé cuál de los 3 es más importante, pero lo que sí quiero resaltar es que los 3 en su conjunto son importantes y que son las motivaciones reales por las cuales nosotros debiéramos congregarnos para beneficio de nuestras vidas y para bendición de nuestras vidas y para la gloria del Señor. El primer punto, motivaciones correctas. Éxodo 20, versículos 10 y 11. ¿Me lo podés poner, Gastón? Sí, por favor. A ver si lo puedo leer de acá. Qué problema que tengo con 3 papeles. Dice, Antiguo Testamento, libro de Éxodo, mas al 7º día es reposo para Jehová. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabe dónde está esto? En los mandamientos. ¿Vio que hay 10 mandamientos? Allí en Éxodo, después de decir no robarás, no matarás, no darás el falso testimonio contra tu prójimo, y y dice también este versículo que nos está diciendo, tenés que darle la gloria al Señor, tenés que tener un día en tu vida, porque Dios lo bendijo y lo santificó y lo declaró día del Señor. Entonces la primera motivación que deberíamos tener como iglesia del Señor es decir, yo tengo que cumplir con este mandamiento. Yo tengo que congregarme.
Yo tengo que tener un tiempo donde puedo glorificar, alabar, exaltar, darle gracias a Dios. Y mire si hay motivos de gratitud. Hoy se hablaba al principio de la reunión de la gratitud que debiéramos tener para con el Señor. Me salvó, me limpió, me está dando vida eterna, transformó mi vida, transformó mi corazón. Mire si hay motivos para darle la gloria al Señor. El primer motivo, la primera motivación que debiéramos tener es el de congregarnos porque es un mandamiento del Señor. ¿Amén? Y mire si tenemos para darle la gloria al Señor. Por su provisión, por su ayuda, por el bienestar, por su acompañamiento, por su protección. Pero dice la Biblia allí que el séptimo día Dios lo declaró o lo bendijo día de reposo y lo santificó. Tenemos que tener ese momento de comunión plena con el Señor. Primer motivación, por ponerle un orden. Primera motivación. La segunda motivación está relacionada y es tener comunión con el Señor y con los santos. ¿Quiénes son los santos del Señor? Amén. Y si no, nosotros todavía vamos camino a la santidad, porque Dios tiene un proceso que tiene que terminar. Amén. Mire, eso que hacemos, vio en las reuniones por lo general, de saludarnos, de bendecirnos, de darnos una palabra. Lo hacemos en el contexto de lo que es glorificar y alabar al Señor. Pero hay unos versículos, el Salmo 133, por ejemplo, que es muy conocido por nosotros. Dice, mirad, a ver si lo encuentro por acá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego hace un desarrollo diciendo, porque es como el buen óleo, como el buen aceite, como el aceite del Espíritu Santo que va bajando por las barbas de Aarón y recorre toda su vestidura. Y al final el versículo dice, es allí donde Jehová, ¿qué hace? Envía bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Amén. Usted me está entendiendo, ¿verdad? La segunda motivación está relacionada con la primera, pero para darle más énfasis a todo esto, hay un versículo en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, y no quiero embotarlo con tantos versículos, pero es importante que podamos entender acerca de por qué nos debiéramos congregar y hacerlo justamente de la manera correcta, de la manera, una motivación correcta. Dice Hechos, esto habla de la iglesia primitiva, habla de los primeros pasos. Hablando de primeros pasos. Gracias a Dios por aquellos hermanos que están haciendo primeros pasos. Éramos 3, después 4, ahora somos 5. Gracias a Dios. Pero los primeros pasos de la iglesia primitiva dice, y perseveraban. ¿Sabes qué es perseverar? ¿Qué es? Ser constante. Constantes. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros. Eso que hicimos hace unos momentos es tener comunión los unos con los otros, saludarnos, bendecirnos, darnos palabras, de expresiones de lo que Cristo es para nosotros o de lo que es el Señor para la iglesia. Comunión unos con otros, también en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que sobrevino tanto temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por aquellos que practicaban estas costumbres. ¿Amén? Todos los que habían creído estaban juntos. Hoy estamos juntos. ¿Amén? Y tenían en común todas las cosas, porque teniendo a Cristo como Señor y Salvador, tenemos en común todas las cosas. ¿Amén?
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez la palabra perseverando, unánimes en un mismo espíritu, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y lo hacían con tristeza. Lo hacían con alegría y con sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Era la iglesia perfecta. ¿Vio que hay muchos que andan buscando la iglesia perfecta? Imitar este tipo de cuestiones de la iglesia primitiva es la iglesia perfecta. La iglesia primitiva decía que tenía algunas características, estaban juntos, estaban unánimes, en un mismo sentir, lo hacían con alegría, lo hacían con sencillez, alababan juntos a Dios. Y cuando alabamos juntos al Señor es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Porque dice la palabra que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Miren la importancia de estar juntos. Amén. Miren la importancia de estar juntos. Estimularnos, orando los unos por los otros, animándonos a las buenas obras. Segunda motivación correcta. El venir a darle gracias a Dios por lo que Él es para nosotros. El venir y ver la cara de mi hermano, de mi hermana. Miren el hermano que está al lado suyo, mírenlo. No le diga nada, no le diga nada. Mírelo. Mire qué lindo que es. Mírenlo con los ojos de Cristo, Mírenlo con los ojos de Cristo, Mire qué lindo es mi hermano, mire qué linda es mi hermana. La comunión. El sentirse importante para el otro. El decir, hermano, Dios te bendiga, o hermano, orá por mí porque tengo cual necesidad. Mire qué importancia. Mire qué importancia. Y para no extenderme mucho más, quiero ir al tercer punto. Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido en este día a escuchar la palabra de Dios? Por eso decía, no sé si el orden es correcto. No sé si primero, segundo, tercero. Pero no sé cuál es el orden correcto, pero sí sé que son las tres cosas importantes. Escuchar la palabra. Si usted no se congrega, no escucha palabra. Y la palabra tiene una significancia, tiene una importancia vital. Sin la palabra no podemos tener vida. ¿Amén? La palabra es importante. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra trae un beneficio en esta palabra de utilidad, porque es útil y nos prepara para las grandes obras. ¿Y sabe cuáles son las grandes obras? Su servicio en el Señor. La palabra es la que te instruye, te motiva, te direcciona para que vos puedas tomar parte y ser parte de la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Fe. Sigue fe, ¿verdad? Fe. Fe. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? O sea, si necesitamos tener fe, tenemos que oír la palabra. Dijo el Señor a sus discípulos, si tuvieres fe tan solamente como un grano de mostaza. ¿Saben? La semilla de la mostaza es
la más chiquita, pero cuando se implanta, comienza a crecer. Y crece tanto que se hace casi prácticamente un árbol. Así es como tiene que crecer nuestra fe. Y esto lo hace justamente la palabra. La palabra es la cual nos va a ir incrementando nuestra fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Poder de la palabra. Hebreos 4, 12 y 13 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. La palabra es la que tiene poder, tiene autoridad y llega hasta las profundidades de nuestro ser como ninguna otra cosa creada. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos desnuda de tal forma que nos hace ver claramente cuál es nuestra condición delante del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Están allí y se durmieron. Están ahí todavía. Aleluya. La palabra es la que encamina nuestras vidas a los propósitos de Dios y también la que nos ayuda en los tiempos de dificultad. La palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego continúa diciendo, es un arma espiritual. Usted conoce Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios y da algunos elementos, porque el apóstol Pablo compara a la iglesia con un soldado, ¿no? Compara con un soldado, y un soldado está vestido con un casco, con una coraza, con un escudo, con unas sandalias especiales, y también lleva un arma para poder, los anteriores para defenderse y el arma para poder. Tengo a mi nieto que habla del zorro, ¿vio? Y ahí anda con su espadita. El abuelo le hizo ver el zorro. La espada es la única con la cual podemos herir al enemigo. Aleluya. Entonces la espada es justamente un arma espiritual y es fundamental para el creyente. Y ya para ir terminando, porque si tuviéramos que hablar tendríamos mucho más que hablar, mucho para desarrollar, mucho para entender, mucho para ser instruidos en la palabra del Señor. Nos limpia. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo el Señor a sus discípulos. La palabra en sí misma trae limpieza a nuestro espíritu. Quiero contarle, y sin llevar mucho más tiempo, quiero contarle, encontré en el, no sé cómo se llama, un TikTok. Yo no sé, ahora el Reel, TikTok, qué sé yo, hay cosas que no entiendo. Pero yo me meto por ahí en el celular y por ahí en los tiempos busco alguno y me encontré un pastor. No recuerdo ni el nombre, ni si era argentino, no sé. Encontré un pastor que tuvo un relato y me tocó el corazón. Este pastor decía que había una abuela que se congregaba donde él pastoreaba, en la iglesia que él pastoreaba. Una abuelita. Y que era muy asistente a los cultos, a las asambleas, ¿no? Ella venía cada domingo. Y cuando volvía a su casa,
sus nietos le preguntaban, abuela, ¿para qué vas a la iglesia? Te perdés 2 horas de tiempo, 3 horas. ¿Podés explicarnos qué es lo que vos trajiste de la iglesia? Y la abuela decía, hay cosas que no entiendo, pero me hacen bien. No, hay cosas que no puedo recordarlas. Lógicamente, una ancianita por ahí tenía problemas para poder retener algunas cosas. Y al domingo siguiente se juntaron su nieto con su hijo mayor y volvieron a hacerle la pregunta a la abuelita. Abuelita, ¿otra vez venís de la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia, abuelita? ¿Qué pasó? Contanos. Y hay cosas que no recuerdo, pero me hizo bien. Y al domingo siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Entonces la abuelita, cansada de que sus nietos la indagaran, le dijo a sus nietos, miren, ¿ustedes saben que allí hay una canastita con la cual hacemos los mandados y traemos los víveres para comer toda la semana? Yo quiero que ustedes vayan a agarrar esa canastita y la lleven allí al arroyo, que había un arroyito muy, muy cercano donde vivían. Y ese arroyo tenía una pequeña corriente que llevaba las aguas. Y quiero que metan la canasta en ese pequeño riacho y me traigan la canasta nuevamente. Y así sucedió. Abuela, pero ¿qué estás pidiendo? ¿Que vayamos hasta el agua para llevar la canasta y sabemos que no vamos a traer nada porque la vamos a traer la canasta? Porque los peces se disparaban de la canasta, ¿veo? Qué linda anécdota. Y vinieron sus nietos y le mostraron la canasta y dice, ¿ves, abuela? No trajimos nada. Yo quiero que me hagan un favor. Que vayan nuevamente hasta allí y coloquen la canasta de la misma manera que lo hicieron la primera vez. Pero abuela, ¿qué estás pidiendo? Bueno, para no discutir vamos hoy. Fueron los nietos de vuelta a esa pequeña corriente de agua y dieron la canasta. Y cuando sacaron la canasta, no había nada. Volvieron a la casa. Dice, ¿ves, abuela, no hemos traído nada? ¿Para qué nos hacen? Les pido por favor que vayan de vuelta. La tercera vez. Entonces tuvo que intervenir el hijo de la abuela, el padre de los nietos. El padre, decirle, chicos, vayan, porque la abuela está viejita. Vamos a darle la razón, vayan. Yo sé que no van a traer nada, pero vayan igual. Y así fueron los nietos y otra vez introdujeron la canastita en esa pequeña corriente de agua. Y cuando volvieron, ¿ves, abuela? No trajimos nada. Sí trajeron. Esa canasta estaba llena de inmundicia, llena de porquería, llena de residuos. Estaba toda sucia. Y miren cómo está ahora. Eso es lo que hace el Señor a través de su palabra. Nos limpia. Hay cosas que no podemos entender, porque muchas veces no la podemos entender. Pero lo que tengo seguridad absoluta es que la palabra en sí sola nos limpia. Por eso tenemos que congregarnos, por eso que tenemos que estar juntos, por eso tenemos que estar en la voluntad perfecta y agradable del Señor. No sé cuál es el orden, si el hecho del mandamiento del Señor, de la comunión con el Señor y con todos los santos, o de escuchar su palabra. No sé cuál es el orden, pero sí que cuando se conjugan y la motivación por la cual venimos a la iglesia cada domingo, que es congregarnos, cuando estos 3 elementos se conjugan, ¿saben qué ocurre? Juan no está allí, ¿no? Mateo 6, ¿lo tenés allí? Ponelo, ¿qué dice?
Cuando estos tres costas o cuestiones que yo pude enumerar de alguna forma, que no sé cuál es la relación, no sé cuál es la correcta en cuanto al orden, cuando estas tres cosas se conjugan, es allí donde el Señor bendice y añade lo que tiene que añadir. Porque muchas veces nos motiva el hecho de estar enfermo. Voy a la iglesia porque estoy enfermo y no está mal. Pero si venís solamente para que Dios te sane, no es la motivación correcta. Si venís con alguna dificultad y querés que Dios intervenga y solamente eso es lo que te motiva a venir y congregarte, no es la motivación correcta. Si venís con alguna necesidad, que bien está que vengas a la iglesia estando necesitado. Pero si eso es lo que te motiva a congregarte, no es la motivación correcta. La motivación correcta es primero cumplir con lo que dice el Señor. Me tengo que congregar. La segunda motivación correcta es justamente estar en comunión con Dios y con todos los santos. La motivación correcta es justamente escuchar la palabra o venir a escuchar su palabra. Y después, estas tres cosas conjugadas es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La sanidad, la restauración, el gozo, la plenitud, la paz, la provisión vendrá justamente cuando las tres motivaciones son las correctas. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén a su palabra. Cuando estas tres motivaciones son las que nos impulsan a venir y congregarnos, Dios tiene el poder sobre tu vida y trae justamente lo que vos venís a buscar, porque primeramente viniste a alabar su nombre, a darle gracias, a tener comunión con Dios y con todos los santos, y a escuchar su palabra, que es fiel y verdadera. Amén. Dios no envía su palabra para que caigan sacos rotos. La envía con un fin y sus propósitos se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Y así como dije al comienzo, que el hecho de congregarme trae todos estos beneficios justamente dentro de las motivaciones correctas, también quiero de alguna manera y no dejar de lado la otra parte. ¿Qué es lo que los peligros que podemos tener cuando no nos congregamos? Y hay peligros. Primero porque tenemos un enemigo en común, que es nuestro adversario el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El no congregarnos nos expone a los embates del enemigo. Y somos también vulnerables a todas las tentaciones. Hermano, y ya estoy terminando, quiera el Señor que nos haya ministrado y que el Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones y que vengamos a congregarnos con las motivaciones correctas. Y por sobre todas las cosas, no dejar de congregarnos. A veces somos insistentes. Hermano, vení, congregate. Hermano, vení, acercate. Hermano, no estés solo. Somos insistentes porque este es el fin. Este es el fin. Amén. Que Dios añada a su palabra lo que tenga que añadir y quite lo que tenga que quitar. Pero que el nombre del Señor sea glorificado en esta mañana. Que el nombre del Señor sea glorificado. No te congregues por un costumbrismo o por una necesidad que te motive. Congregate justamente sabiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, que se escuche bien fuerte. Alabe al Señor con sus palmas. Alabado, bendecido, glorificado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Ponte de pie por un instante, vamos a orar. Vamos a orar. Usted sabe que
sin conocer todo esto por lo cual estaba hablando, hoy de alguna manera se cumplió esto. Usted vino, cuando comenzó la reunión comenzamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Luego tuvimos el momento de saludarnos, de bendecirnos, la comunión de los santos. Y ahora escuchamos su palabra, hoy también se cumplió, pero ahora sabemos que las motivaciones a veces son incorrectas. ¿Amén? Pero lo que sí, que si se cumplió estas tres consignas, no sé cómo has venido en este día, pero sin tener certeza de lo que el Señor nos iba a ministrar. Seguramente habrá alguno que tenga alguna necesidad y haya venido en este día con problemas físicos, espirituales, laborales. Han venido con alguna enfermedad. Y hoy se conjugaron nuestras cosas. Porque alabamos, tuvimos comunión con Dios y con los santos y escuchamos su palabra. ¿Cuántos quieren que haya añadidura hoy? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren que hoy haya añadidura? Y hablo de añadidura diciéndote, Dios te va a dar lo que has venido a buscar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, vamos a orar. Orá al Señor, porque estas tres facetas se han cumplido en este día y hoy vamos a buscar la añadidura, porque buscamos el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura, por misericordia, por gracia del Señor. Inclina tu rostro y empezá a orar. No sé cómo has venido, en la condición en que estás, pero el Señor sí conoce, aleluya. Es el tiempo donde Dios va a añadir lo que has venido a buscar. Es el momento donde Dios va a manifestar su poder y su gracia. Es el momento donde el poder de Dios va a fluir en cada vida y en cada corazón. Señor, aleluya, venimos una vez más delante de tu presencia. Te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos buscado tu rostro, hemos tenido la comunión perfecta entre tú y nosotros, entre nosotros mismos, Señor, como pueblo, como hijos tuyos. Y también hemos escuchado tu palabra. Señor, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesucristo, manifiestes tu poder, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que han venido enfermos, debilitados, cansados, cargados. Señor, que tu misericordia y tu amor en esta hora renueve las vidas, traiga sanidad, Señor, traiga sanidad al enfermo, traigas liberación en el cautivo, rompas cadenas, rompas yugos. En el nombre de Jesús, rompe todo aquello, Señor, que nos ata y que no nos permite ser libres. En esta hora, Padre, tu poder fluya en la congregación y en cada uno en particular, Señor. Manifiesta tu gracia. Ahora está el Señor obrando en tu vida. Créelo, créelo, créelo. Porque Cristo está aquí. Aleluya. Alabado sea su nombre. Señor, manifiesta tu gracia. Renueva las vidas, levanta al caído, asiste al necesitado, sana al enfermo, manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Y juntos te alabamos, juntos te honramos, juntos te magnificamos, te damos gloria, poder, honor, aleluya. Exaltamos y ensalzamos tu poderoso y eterno nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre.